Los invito nuevamente a leer el texto que seguimos en la secuencia de predicación en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 35 al 39. Así dice la santa y bendita palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. Santísimo Dios, eres el que ha inspirado las santas escrituras y creemos que como han sido inspiradas por ti son divinas. Ellas nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen en la justicia, para que vivamos para ti, para que seamos entendidos de tu santa voluntad y seamos el pueblo que escucha tu voz, que anhela escuchar tu voz cada día para servirte, para que nuestros pensamientos sean llevados hacia ti y para que nuestras acciones sean coherentes con lo que pensamos y con nuestras convicciones. Ayúdanos a ser ese pueblo que vive en arrepentimiento y fe, un pueblo convencido del Dios que lo ha llamado para sí, para cumplir esta misión en este mundo de ser sal, de ser luz, de ser testimonio a un mundo perdido. Ayúdanos también, Señor, a tener la convicción fiel de la verdad de tu palabra, para así vivir para ti. Ayúdanos en esta predicación, sé tu Espíritu Santo moviéndose en medio de tu pueblo, trayendo salvación y también trayendo santificación. Para la gloria de Cristo, nuestro Dios y Redentor. Amén. Un despertador puede sonar a las 5 de la mañana y la persona decidir hacer su devocional personal. Y luego de despertar, pues ya viene la rutina del día. Alistar a los niños para el colegio o hacer desayunos, organizarse a sí mismo, llevarlos, ir al trabajo matutino, regresar al almuerzo, enfrentar un tráfico para ello y volver a salir para la jornada vespertina. Regresar a hora pico tipo 6 de la tarde, 6:30, quizás algunos más o menos. Cenar juntos como familia, quizás jugar un poco con los niños o conversar con la esposa o esposo. Hacer devocional familiar o ir juntos a la iglesia o alguna visita. La rutina de acostar a los niños, preparar la casa para el descanso y dormir, no sé, tipo 9:30 o 10 de la noche. Quizás sea la rutina de algunos aquí con algunas modificaciones, algunos cambios mayores o menores, y pensar si estudias o si trabajas, todas las cosas que se agregan en un día agitado. ¿Y qué tal si hay una invitación a cumpleaños y se interrumpe, o si hay un accidente imprevisto, o una cita médica, una diligencia bancaria que cambia y rompe la rutina? ¿Y qué tal si como cristianos pensamos en que pues incluimos tareas de evangelización? Incluimos conferencias, momentos de discipulado o preparación de una enseñanza o reunirnos para planear lo que haremos en el Señor, y al caer la noche caemos rendidos en nuestras camas esperando un nuevo día. A medida que vamos creciendo, pues maduramos y tenemos más responsabilidades. Pero lo que no podemos olvidar en medio de todas esas cosas es que cumplimos la misión que Dios nos ha dado en este mundo. Al ser cristianos, nuestra mentalidad cambia y nuestras prioridades cambian. El ejercicio de nuestra labor diaria cambia. Nuestras perspectivas tienen que ser transformadas, porque ahora nuestros pensamientos son renovados por el Espíritu de Dios para que hagamos conscientemente la voluntad de Dios. El asunto es que debemos compararnos con nuestro bendito Señor Jesucristo. Y esto es necesario porque debemos verlo a Él como el redentor de nuestra vida, que nos libró del pecado, pero a la vez como el gran maestro que debemos seguir, cuya voz debemos escuchar, cuyo ejemplo somos llamados a imitar. Así dice en 1 Juan 2:6. Andad como Él anduvo. Y el texto de hoy precisamente nos muestra las claves, algunos elementos que vamos a extraer de allí para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y quiero presentar tres elementos en nuestro texto. El primero, muy evidente en el versículo 35, es la oración.
la oración en la misión que Dios nos ha dado. En segundo lugar, versículos 36 al 38, el propósito de la misión. El propósito de la misión. Y en tercer lugar, versículo 39, el desarrollo de la misión que Dios nos ha dado. Veamos entonces la oración en la misión que Dios nos ha encomendado. Fíjense que si miramos los textos que han precedido a estos, al resto del capítulo 1, al inicio, textos previos, nos muestra el ministerio temprano de Jesús luego de su bautismo y luego de la tentación en el desierto. Y mencionábamos una palabra que se repite una y otra vez. ¿Recuerdan? Inmediatamente, inmediatamente, seguidamente, de pronto, de inmediato. Vemos que hay todo un agite. Una cosa, la otra, o la otra, la otra. Incluso estos versículos previos prácticamente parecen que se hubiesen desarrollado en un solo día. En la sinagoga, en la tarde, la sanidad de la suegra de Pedro. Luego vienen muchos enfermos para ser sanados en la noche. Y dice el texto que parece que fue muy entrada en la noche, porque eran muchos enfermos y hasta endemoniados. Entonces, si habláramos de la noche de tipo 9, 10 de la noche que habrá terminado quizás, hablará muchos, es constante en ese relato. Y podríamos pensar, Jesús necesita un descanso de todo el trabajo programado y mostrado en esa jornada, ¿ya? Pero ¿qué hace Jesús al día siguiente luego de tanto agite y tanto trabajo en Dios? Porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios al sanar, al predicar en la sinagoga. Se levantó temprano, se levantó temprano. Y el lenguaje que presenta allí es muy de mañana, siendo aún muy oscuro. No sé, podríamos decir 4 de la mañana, 5 de la mañana. Es un momento muy oscuro donde la mayoría de las personas estaban dormidas. Y eso es lo que está implicando. Mucha gente está dormida y Jesús se está levantando. Mientras todos descansaban, el Señor se levanta. El Evangelio de Lucas, que también registra esta historia, dice que ya por allá se empezaba a clarear la mañana. Entonces, muy a lo lejos estaba empezando a salir el amanecer y Jesús está acá orando, orando. Jesús muestra con esto la prioridad. La misión que él tiene prioriza la oración privada, privada. Es decir, los evangelios nos muestran vez tras vez a Jesús orando con mucha frecuencia. Aquí el evangelio de Marcos nos refiere en 3 ocasiones, que es interesante notarlas. Porque la primera es aquí, cuando ha venido de un día tan agitado, nos presenta el papel de la oración temprana, madrugada, antes del agite y después del agite. Luego es interesante que Marcos nos lo vuelve a presentar orando en Marcos 6:46. Luego de la alimentación de los 5,000. Recuerden que esa es una de las historias también más maravillosas del poder de Cristo. Y eso es más o menos a la mitad de su ministerio, cuando había una popularidad creciente. Y luego Marcos nos lo vuelve a registrar en el capítulo 14, versículo 34, a Jesús orando cuando ya está en Getsemaní, al final de su ministerio público. Entonces nos presenta 3 momentos importantes en el Evangelio, al inicio, a la mitad y al final de su ministerio, diciéndonos Jesús se mantuvo orando. Ahora, Marcos solo nos registra estas 3 y esos tienen sus propias intenciones, mostrándonos este progreso y constante de Cristo. Pero Lucas nos amplía, puesto que el Evangelio de Lucas es más cronológico todavía, nos presenta más detalles de Jesús orando. En Lucas 3:21 nos dice que cuando fue bautizado, Jesús estaba orando. En Lucas 6:12 dice que antes de elegir a los 12 apóstoles, permaneció la noche orando. En Lucas 9:29 dice que mientras oraba se cambió el aspecto de su rostro. Y esa fue la noche de la transfiguración. Y en Juan 6:15 también dice que cuando todos hablaban bien de él y querían hacerlo rey, ¿qué hizo Jesús? Subió a una alta y montaña apartada y se dedicó a la oración. O sea, la oración estuvo en diversos momentos, ambientes y circunstancias. Querían hacerlo rey, a la manera de ellos, oró. Va a elegir, oró. Está en sufrimiento, oró. Iba a ser tentado, estaba siendo tentado, oró. Estaba recibiendo el respaldo de la misión de Dios, oró. En esta ocasión en especial, nos presenta, estaba cansado,
venía de un agite, su cuerpo podía estar evidentemente con muestras de cansancio. ¿Y qué hizo? Oró. No sé si esa es nuestra idea y perspectiva de la oración, porque es posible que muchos aquí tengamos el mal de cuando estamos cansados, al orar nos dormimos. Orar se convierte en una técnica de sueño, prácticamente. Cuando debe ser el anhelo nuestro al sentir que nuestro cuerpo o incluso nuestra alma está llena y cargada, venir en comunión incesante delante del Padre. ¿Qué hacemos cuando estamos cansados? Preferimos simplemente cerrar nuestros ojos y pensar en qué. Preferimos ya sea distraernos con un aparato tecnológico que nos ayude a aliviar esa carga, o buscamos una piscina, una hamaca, o buscamos una conversación. Manejamos el cansancio de diversas maneras, pero en la misión que Dios nos ha dado, el cansancio nos debe llevar a la oración. Eso es lo que nos muestra el Señor Jesucristo, porque cuando estamos cansados sentimos que nuestras fuerzas faltan, que nuestro cuerpo está decaído. Y no es que todo lo demás sea malo, no estoy diciendo ello, pero sí estoy diciendo que nuestra intención evidente y dispuesta es ejercitarnos allí en la oración privada. Allí es donde notamos que muchos aman el orar en las plazas. Era algo común en los tiempos de Jesús. Orar para ser vistos. Y puede que eso lo hagamos en nuestra oración familiar o en la oración que hacemos los miércoles cuando nos congregamos o en otros momentos específicos de oración pública. Pero el Señor resalta aquí la oración privada. Hubo momentos donde Jesús elevó oraciones públicas y por eso no podemos decir que están mal. Recuerdo en Mateo 11, 25 al 26, cuando le cuentan a Jesús de las maravillas que Dios ha obrado a través de ellos, y Jesús dice, hablando, que ellos escucharan: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Con esa oración pública Jesús estaba diciendo: alabamos al Dios y Padre porque ha permitido que ustedes entiendan el Evangelio, que fue oculto de los ricos, de los sabios, de los filósofos, revelado a los simples, a los sencillos, a quien Dios quiso revelarles. Esa es una vez que Jesús oró en público. Y eso hace un reconocimiento a los que oyen del Dios verdadero. Hay lugar para la oración pública, claro que sí. O en Juan mismo 11, 42 al 41 y 42, cuando dice, Juan, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de la resurrección de Lázaro. Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo estoy orando públicamente y diciendo: te alabo, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú me escuchas. Y que como yo he sido enviado de ti, este pueblo necesita saber eso. ¿Ya? Hay lugar para la oración pública. Pero en nuestro texto de Marcos nos está diciendo, hay una gran importancia en la devoción privada, porque allí se derrama el corazón al Padre Celestial. Allí Jesús, hombre, está mostrando su dependencia del Padre. Él oraba en esa comunión con su Padre. Podríamos decir, ¿qué necesidad tiene Jesús de orar si Él es Dios? Pero es que la oración es una demostración de comunión y de confianza, de cercanía. La oración no es el medio por el cual sacamos el dinero del cajero. Dice, no es la perspectiva de oración de Jesús, que es la que muchos tienen en el día de hoy. En la sociedad y en gran parte de la cristiandad se toma a Dios y a la oración como una manera de pedir y recibir, de pedir y recibir. Y si es cierto, la palabra de Dios dice, pide y recibirás. Pero se dan cuenta que ampliamente ese pedir está relacionado con la comunión, con la devoción, con la cercanía del que ora con Dios. Esto nos muestra que Jesús, siendo Dios, siendo hombre, se acercó al Padre en oración. Podríamos decir gratitud, en reconocimiento a todas las maravillas que habían pasado el día anterior,
gozo por todo lo que habían podido ser sanados y liberados. ¿Cuántos escucharon el mensaje del evangelio siendo predicado? El servicio de la suegra de Pedro y todas las demás cosas que habían ocurrido el día anterior. Pero también oración por lo que venía en adelante. Orar porque ahora este día también fuese para cumplir la misión que Dios les había dado. Si aquel santo, inocente, separado del mal y de los pecadores, no vivía en el pecado ni practicaba el pecado, oraba de esa manera, ¿no será que nosotros deberíamos reconocer a menudo nuestra debilidad? Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra necesidad de acercarnos con más frecuencia a Dios. Nuestros tiempos de descanso deberíamos usarlos para elevar nuestro corazón al cielo. Saber que nuestro bendito Dios está allí con nosotros en cada paso diario. ¿Qué excusa presentarán aquellos que llegarán delante del trono de Dios y nunca oran? ¿Qué excusa vamos a poner? Jesús creía necesario, incluso si era con súplicas o lamentos, llegar delante del trono de Dios, como lo vemos en algunas de sus oraciones. ¿Cuánto más nosotros, que pecamos contra Dios de muchas maneras, deberíamos acercarnos al trono de gracia, suplicando diariamente su perdón? Pero, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué pensamos acerca de Dios? Somos entendidos de que nuestra vida y nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar, depende de la obra de Dios y de su grandeza. El hecho de que nosotros mismos podamos como cristianos entender la misión que nos ha puesto de llevar su evangelio, de discipular, de crecer en comunión, ¿no debería llevar a la oración? Constantemente escuchamos las palabras de Dios siendo predicadas aquí en la iglesia, públicamente, domingo tras domingo. Y seguramente en otros espacios donde usted puede escuchar otros sermones o leer algunos libros de provecho. Y estamos aprendiendo del Señor. Bueno, oras para que el Señor te permita constantemente y conscientemente obedecer todas las cosas que has ido aprendiendo. Hay muchos profesantes cristianos que se levantan por la mañana y ni siquiera oran. Que se acuestan y ni siquiera oran. Que puede pasar un día y no dirigen ni una sola palabra a Dios. ¿Son cristianos? Es imposible darles ese nombre, dice un predicador como Spurgeon. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo que mora en nosotros, clama constantemente a Dios y le dice: Abba, Padre. Porque esa es la relación del creyente con Dios. Una relación de hijo a padre en el seno del hogar. Una persona que nunca ora, ¿qué vida espiritual refleja? Cero. Ahí no hay vida espiritual. La oración es una de las demostraciones más básicas y específicamente la oración privada de una relación estrecha con Dios. No orar es no creer en Cristo, no creer en Dios. Es pretender pensar que cada obra que hacemos es por nosotros mismos y para nosotros mismos. No orar es pretender vivir la vida sin dependencia de Dios, creernos autosuficientes. Pero la palabra de Dios es clave en Juan 15 cuando nos dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Como cristianos amamos y valoramos en gran manera las Sagradas Escrituras porque ellas nos revelan a Cristo, nos revelan la palabra de Cristo, la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo incluye nuestra oración. Pero nuestra oración no puede ser sin entendimiento y sin conocimiento. Una oración que no está alimentada por las Sagradas Escrituras es mera emoción, mera autosuficiencia. Es pensar que yo puedo orar mejor que lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. Y es por eso, es tan vital que el cristiano sea nutrido
Es como el bebé que está bebiendo lechita de la mamá, ¿cierto? Bebe, bebe, necesita, recibe, recibe, recibe. Y expresa con sonrisas, con llantos, con quejas, con gritos, con abrazos, con ternura, esa relación, esa gratitud, esa respuesta al obrar de la mamá. Así el creyente que bebe la leche espiritual, ¿qué hace? Responde a Dios en oración y así se desarrolla una comunión. Hermanos, sigamos las huellas de nuestro bendito Maestro en esto también, así como en todo lo demás. Seamos diligentes como Él en nuestras oraciones privadas. No las menosprecies, no las saques de tu calendario. Hermano, que usted no sabe el día tan agitado que me espera mañana. ¿Qué deberías hacer? Hermano, usted no sabe la hora en que me acosté anoche. Usted no sabe el trasnocho. ¿Qué vas a hacer con tu devoción con Dios? ¿Seguirás aplazándola? ¿Seguirás excusándola? Nuestro Señor aprendió a dirigirse a lugares apartados y orar. A menudo vamos a necesitar un momento aparte, un momento a solas para orar. La soledad debe ser un espacio oportuno para acercarnos a Dios, porque el creyente sabe que no está solo. Puede que no hay personas a su alrededor, pero sabe que el Dios omnisciente, que el Dios omnipresente está allí. Y entonces el creyente sabe que en ese espacio puede acercarse a Dios en oración. Ahora, una vida sin oración abundante termina siendo un fracaso, porque esta es una vida espiritual. La vida del cristiano toda es espiritual. Nosotros no hacemos una separación entre lo evidentemente secular, lo que hace es secular y lo que hace es espiritual. Todo lo que el creyente hace es espiritual. Y como todo lo que hace es espiritual, por eso necesitamos la oración. Porque en la oración reconocemos el obrar del Espíritu en todo lo que hacemos y en nuestras propias intenciones. ¿Ya? Ahora pensemos en un ministerio, un servicio que prestamos específicamente para la iglesia, para la extensión del reino, para la congregación. Un ministerio no relacionado con la oración será estéril. Una iglesia, eso también podríamos entenderlo, una iglesia débil en la oración será una iglesia débil, porque todo lo que hacemos es la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Los recursos de poder vienen de Dios. Podemos programar, preparar, alimentarnos de las Escrituras, estudiar muchísimo, pero si no hay oración estamos pretendiendo hacer esa obra en nuestras propias fuerzas o ideas. Oh, amados hermanos, la iglesia primitiva entendió la importancia de la oración y nos refleja, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, que una vez que nuestro Señor asciende a los cielos, ellos perseveraban unánimes en oración, anhelando el regreso de Cristo. Pero también lo vemos cuando van a elegir al sucesor de Judas, por ejemplo. Perseveraban en oración y dijeron, Hechos 1:24, tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Somos tu iglesia, estamos orando porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos escoger personas con base en nuestros criterios. Son vanos, son escasos, son polarizados. Pero nosotros necesitamos es saber a quién tú has escogido. Permite que lo que hagamos en esta reunión, en los días, en esa primera tiempo de la iglesia, Señor, guíanos. Y por eso oramos. Y eso fue una constante. Cuando Pedro predica, estaban ellos unánimes juntos, orando, cantando, ministrando. Y entonces se convierte esa cantidad de personas, 3,000 personas. ¿Qué era lo que ellos hacían constantemente? Bueno, el texto nos presenta que así como se reunían para predicar, para partir el pan, para establecer la comunión, para las oraciones. Porque entendían la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Qué lástima sería que nos reunamos como hermanos, como cristianos, incluso para servicios dentro de la iglesia
y no tengamos momentos de oración juntos por ese servicio. Puede que nos vayamos desenfocando y puede que esas reuniones terminen en discusiones álgidas porque se nos está olvidando que necesitamos depender de Dios en oración. ¿Y eso qué termina? Fracaso, desilusión, enojos. Nuestro Señor era consciente de que su cansancio y agotamiento era real. Y eso lo llevó a la oración. Cuando tú estés trabajando y sirviendo al Señor y experimentes algo similar, cansancio, ve a Dios en oración. Y pensemos en algo más allá. Cuando ves que parece no haber mucho fruto de tu trabajo, cuando ves que al contrario parece como si hubiese más oposición, ¿qué deberíamos hacer? Orar más, perseverar más. Porque esa es la manera como el Dios Santo le ha placido. Que nosotros, acercándonos a Él en devoción y oración y presentando nuestros ruegos, Él obra, Él actúa. Es una dependencia que mostramos del Señor. Y luego que Él oró, entonces estaba listo para el desafío de la misión que tuviese por delante. Eso haríamos en nosotros con todo lo que tú vayas a hacer para el Señor. Ora, ora y no ceses de orar, porque lo que vas a hacer para el Señor es en Él. Es en Él. Tú eres un instrumento que Dios le ha placido usar, como la guitarra en las manos del músico. Eres ese instrumento que Dios usará. La oración no va a hacer el trabajo por nosotros. Ay, así que yo oro y espero que Dios haga. No, la oración nos dará la fuerza. ¿En qué sentido? La oración nos recordará cuando expresamos a nuestro Dios las verdades, las promesas, las bendiciones que la palabra de Dios dice que tiene el pueblo que se santifica, el pueblo que sirve. Eso va a ocurrir mientras oramos. Nos va a recordar, nos va a humillar, nos va a decir: te alabo, Padre, porque te place usar a este vaso de barro, a este siervo inútil. Te alabo, Padre, porque me has permitido hacer esto, o me estás permitiendo planear o trabajar en esto o lo otro. Eso ocurre en la oración privada, en la oración privada. Y una vez orado, vamos a ver entonces el propósito de la misión que no puede desviarse. Miren los versos 36 al 38. Le buscó Simón y los que con él estaban. En los versículos anteriores nos mostraba que había una multitud de gente que llegaron a la casa de Simón Pedro, de Simón, y traían enfermos y hubo muchísimos milagros. Muchos de los habitantes de Capernaum buscaban a Jesús para que al día siguiente, bien temprano, continuara la jornada. Habían visto tantos milagros y sanidades que querían que siguiese ocurriendo en medio de ellos. ¿Ya? Es parecido a lo que ocurrió en Juan capítulo 6, bueno, lo describe Juan respecto a la multiplicación de los panes y los peces en la alimentación de los 5,000. Jesús hizo ese milagro tan portentoso, muchos comieron, se sorprendieron. ¿Y qué pasó al día siguiente? Querían más pan. Querían seguir, quedémonos aquí para seguirnos alimentando. ¿Ya? Estaban buscando ese desayuno gratis. Estaban buscando ese tiempo de refrigerio. ¿Y qué hace Jesús? Se aparta y se va. Jesús no pierde de vista el propósito de su misión. Porque cuando Simón se le acerca y le dice: mira, todos te están buscando. Esta multitud te está buscando. Una gran fama. Tu trabajo ha dado mucho fruto, Jesús. ¿Qué dice Jesús? Vamos a otros lugares. Es hora de irnos de aquí. Es hora de predicar también en otros lugares, porque para esto he venido. Jesús rehusó ser el objeto que ellos buscaban, un mero obrador de milagros. Alguien que sanara sus enfermedades. Alguien que restaurara lo que ellos consideraban que estaba mal. Esa no es la misión de Jesús. La misión de Jesús no se alinea con las ideas del pecador. Y usted ve muchas personas que dicen que están buscando a Jesús, pero quien están buscando es a un obrador de milagros, que los saque del hueco financiero que su propio pecado los ha metido, que los saque de la enfermedad en que, ya sea por las consecuencias de sus hábitos o ya sea por las mismas circunstancias que Dios permite en su vida,
los libre de enfermedades y sufrimientos. Buscan es ese que sane los elementos temporales de este mundo. Y los discípulos tenían todavía hasta ese momento una perspectiva similar. No estaban viendo el panorama adecuadamente. Estaban viendo números llenos. Y usted puede ver que de pronto hay iglesias que comienzan así. O usted las puede ver que se llenan rapidito de gente con las campañas de sanidades y de milagros. Porque se enfocan en atraer multitudes con señales portentosas. Pero Jesús nos demuestra aquí que las señales portentosas no convierten a nadie. No convierten a nadie. Y eso fue algo evidente. Para Simón, para los discípulos que estaban empezando, apenas los que estaban alrededor de Jesús, Jesús puede estar cometiendo un error al aislarse, al apartarse. Estamos perdiendo la oportunidad de publicidad. Estás perdiendo, no estás haciendo publicidad, Jesús. ¿Por qué lo desperdicias? Hoy muchos piensan así. Pero Jesús tenía otra agenda. Su propósito no se estaba confundiendo. Él tenía un propósito claro. Y es que Él ha sido enviado a predicar las buenas nuevas del reino de Dios que ha llegado. Así aparece en Marcos 1:15. Él estaba predicando en Galilea y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Su propósito final no era liberar personas de enfermedades, sino salvarlas del pecado y del castigo eterno, la enfermedad real y profunda que tiene el corazón del hombre, y es el pecado. El suplir necesidades físicas fue una demostración de su compasión, de su amor, de su benignidad, de su bondad para con los hombres, del poder de Dios. No obstante, Él vino a redimir pecadores, y usualmente entonces vemos las dos palabras intercambiadas, donde cuando Jesús va a sanar a una persona, lo que va a decirle es: tus pecados son perdonados, porque el sanar va ligado es a salvar. Hay un pecado que es la enfermedad profunda del alma, arraigada en el alma, el cáncer del alma, que parece no haber cura. Pero ante ese pecado, esa enfermedad tan terrible, la solución es la obra y la gloria de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? No se menosprecian las obras de Cristo portentosas y milagrosas, porque todas ellas demostraron el poder y la realidad de quién es Él. Él es el gran profeta. Él es el Mesías esperado. Aquel que habló Moisés en Deuteronomio 18:15. Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Un profeta como yo. Y bueno, vemos las señales que Moisés hizo como el enviado de Dios. Entonces vemos que la vara se volvió una serpiente y luego se volvió otra vez vara. Y vemos lo del río Nilo. Y vemos lo que pasó con las plagas. Y vemos el agua de la roca, vemos el mar. Todas esas señales, milagros, portentosos, lo que estaban indicando es: Dios está hablando por medio de Moisés. Y ahora, Cristo Jesús es un profeta más grande que Moisés. Porque Cristo Jesús va a hablar las palabras de Dios. Deuteronomio 18:18. Este profeta hablará las palabras de Dios, hablará lo que Él les mandare. Cristo Jesús dejó la gloria que por toda la eternidad había gozado con el Padre para trabajar como un evangelista, para traer las buenas nuevas, para anunciar al hombre la reconciliación con Dios, para mostrar a los hombres su pecado, la gravedad de la condición en la que se encuentran. Y por eso de Jesús en varias ocasiones hacía la comparación. ¿Quiénes son los ciegos realmente? Aquellos que no pueden ver, que tienen sus ojos dañados o que nacieron así. Y Jesús les dijo: fariseos, ustedes son los ciegos. Ustedes son los ciegos. Porque dicen que ven. Porque el hombre ve las cosas distintas. El hombre se ve a sí mismo. Y la autosuficiencia. Y que Dios trabaja para mí. Un antropocentrismo, diríamos. Centrado en sí. ¿Y qué puede darme Dios? ¿Qué puede darme Dios?
Pero Dios, que ve las cosas como son, ve al hombre muerto en su pecado, en su egoísmo, en sentirse el centro de todo. Y Dios dice, tienes un grave problema y es tu pecado que no te deja ver las cosas como son, que debes centrarte en mí, en adorarme a mí, que te has puesto a ti mismo como Dios. Y para eso he venido, para predicar y anunciar a los hombres, están perdidos en sus pecados, morirán en sus pecados. Ahí en la región contigua estaban esperando más milagros. Se perdieron el mensaje del evangelio que Jesús estaba predicando. Se lo perdieron. Lo escucharon, pero no lo entendieron. Jesús no se dejaría llevar por el aparente éxito. Jesús no consideró el éxito por esos números. Jesús lo que hizo fue seguir testificando el mensaje por toda la región. Incluso hoy pasa algo similar. Muchos desprestigian la predicación al compararla con sanadores, milagreros o apóstoles de nuevas revelaciones. Muchos hoy están buscando el espectáculo y usted puede ver las masas así, buscando lo que en su corazón los satisfaga de acuerdo a sus vanas ideas. Y eso ustedes corren de un lado para otro. Buscan así. Pero Dios se ha propuesto salvar por la predicación del evangelio de Jesucristo. Ese es su propósito. Anunciar la única y verdadera palabra que traerá salvación al mundo. 1 Corintios 2:4 dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, con demostración del Espíritu y de poder. Creemos que la palabra de Dios en sí misma, siendo predicada fielmente, tiene el poder para salvar y para santificar. Es la palabra bendita de Dios la que hará ese efecto. Y la iglesia de Cristo se ha reunido en torno a la predicación de la palabra de Dios, porque por medio de ella es que se ha avanzado y que la iglesia crece en salud y próspera. ¿Qué sería entonces una iglesia fuerte? Donde la palabra de Dios, al ser predicada fielmente, es escuchada y es obedecida fielmente. Así es que es transformada la sociedad. Cuando el poder de la palabra del evangelio de Dios va llegando y va rompiendo los corazones que antes estaban en oscuridad, que antes estaban en pecado. Y entonces interpretamos ahora de forma distinta una enfermedad. Interpretamos de forma distinta una calamidad. Y decimos, pero es que ahora en Dios entiendo cómo es el asunto. Entiendo que Dios usa las enfermedades para glorificarse. A veces Dios puede usar una enfermedad simplemente para mostrar consecuencia de un pecado. Entonces recibe algo natural, una consecuencia natural. Puede que sea. Como puede que a veces hay una enfermedad sin mayor explicación. Señor, yo te estoy buscando, yo te estoy adorando, estoy en una etapa exitosa espiritualmente. Y entonces Dios, ven acá, vamos a trabajar orgullo. Vamos a trabajar contigo intimidad. Vamos a trabajar contigo no dependencia de sí mismo, no autopromoción. Vamos a trabajar una necesidad de humillación. Y eso puede hacer Dios a través de una enfermedad. O puede que tu enfermedad o tu situación o tu crisis sea usada por Dios para que otros creyentes crezcan en la madurez cristiana también. O para que otros impíos vean a Dios en tu recuperación. O vean a Dios en la fortaleza a través de la enfermedad. Y entonces vengan al conocimiento de Cristo. No podemos ser tan simplistas de pensar que una enfermedad es para que Dios me sane. No, hermanos amados. La palabra de Dios muestra toda una manera de obrar de Dios tan poderosa y tan portentosa, de tal manera que debemos considerar enfermedades o aflicciones como una herramienta que Dios nos da para predicar su evangelio, porque el evangelio es el que va a traer salvación y santificación, salvación y vida eterna. Aquel que predica la palabra de Dios lo que está haciendo es tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios que Jesucristo mismo usó y lo fue llevando a toda región que estaba en oscuridad. El Rey de Reyes y Señor de Señores fue un predicador que proclamaba el evangelio.
ya fuera en una casa, ya fuera al pie de una montaña o arriba de la montaña, en un mercado. Él encontraba los elementos, los momentos, o en la sinagoga o en un bote a la orilla de la playa. Pero él dice, para esto he venido. He venido a proclamar la buena nueva de salvación. Los milagros entonces validaban su mensaje, mostraban, este es el profeta anunciado, este es el Salvador del mundo. Y en tercer lugar, y ya un poco más rápido, más corto, es desarrollar la misión. Orar para que Dios nos guíe, agradecido con lo que nos ha permitido obedecer y hacer en la misión que nos ha encomendado. Entender el propósito de nuestra misión, que en todo lo que hagamos testifiquemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y lo tercero es llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo. Bueno, vamos. Dice el versículo 39 que prácticamente es un resumen de semanas o meses. Este versículo 39 dice que predicaban en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué nos muestra esta campaña de Jesús, ese trabajo de Jesús constante? Que él va predicando el mensaje del Evangelio del reino. ¿Y qué va pasando naturalmente? El reino de las tinieblas retrocede. Por eso es que vemos ese detalle de los demonios saliendo. Porque ellos tienen a los hombres que están en sus pecados engañados y que sigan en sus pecados. Pero ahora llega Cristo con la luz del mensaje de la palabra, no solamente su persona, sino su mensaje siendo anunciado. Y el reino de las tinieblas retrocede, retrocede. Entonces vemos a Jesús llevando el mensaje, sanando, liberando. En otros textos como en Mateo, el capítulo 4, nos muestra también esa campaña de Jesús, sanando, echando fuera demonios y predicando. Porque el mensaje del Evangelio tiene el poder para atacar directamente al reino de las tinieblas, ¿ya? Esas misiones, y eso ha ocurrido en toda la historia, incluso en nuestros lugares, las misiones evangelísticas. Llegaron cristianos acá donde había tanta oscuridad, tantas tinieblas, tanto animismo, tanta brujería y tantos engaños. Llega el mensaje del Evangelio y eso empieza a retroceder, a retroceder. Y cada vez habrán menos endemoniados, cada vez habrá menos conductas pecaminosas, cada vez habrá una reforma de la sociedad, porque eso trae el Evangelio. Libertad del pecado y del poder del diablo, ¿ya? Y es por eso que como iglesia entonces estamos dispuestos, y algo que la iglesia ha hecho, a educar, a formar, a llevar salud a las personas, a traer ese avance y ese progreso, porque entendemos que todo ello contribuye a la misión evangelística y de expansión del reino. El creyente considera, una vez que ha recibido la gracia de la salvación, de la obra en Cristo, se da cuenta que lo que él hace todos los días contribuye a la misión de Dios. Entonces, si usted es vigilante, si usted es maestro, si usted es empresario, sea lo que usted sea, su ser contribuye a la misión de expansión del reino de Dios. Desde su posición, desde lo que Dios te ha dado. ¿Y eso qué va a hacer? Que no nos desviemos de esa tarea. Que no nos desviemos. Si tenemos claro que ese es el propósito de Dios con nuestro trabajo, entonces procuraremos fomentar la predicación, el evangelio de Cristo, desde la posición en la que estemos. Y cuanto más cuando diligentemente y oportunamente anunciamos claramente el mensaje de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No te quedes solamente con el rol que desempeñas, dado por Dios, y la misión que contribuye al reino de lunes a viernes, de lunes a sábado. Abre tu boca. Anuncia claramente cuando Dios te esté presentando oportunidades, diligentemente. Y cuánto mejor como hermanos nos motivamos a ello y lo hacemos diligentemente.
Y nos preparamos diligentemente para cada día anunciar un mensaje más claro y más preciso. ¿Qué debemos anunciar? Hombres, mujeres, niños, jóvenes han pecado contra Dios. Has pecado contra Dios. No podrás ser un trabajador diligente. ¿Por qué? Porque has pecado contra Dios al pensar que puedes ganar un salario, que puedes trabajar por ti mismo, teniéndolo a Él por fuera. Has pecado contra Dios cuando has puesto tu mirada en los goces terrenales más que en la gloria de Dios. Has pecado cuando no has mirado a Dios y su santo día para elevar adoración pública y privada. Has pecado contra Dios cuando no fomentas en tu familia la devoción hacia Dios, hacia Él mismo, y no cultivas eso. Y cuando la persona entiende y se da cuenta en el espejo de la ley que ha pecado en gran manera y que merece la muerte, el creyente y todo creyente debe decirle, pero sabes que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que no mueras en esos pecados. Dios en su misericordia pagó el precio por tu descuido, por tu desinterés, por tu incredulidad, por tu falta de amor hacia tus hijos, hacia tu esposa, al negarles el evangelio. Dios ha pagado el precio por tu desprecio, por tu indignidad, por tus iras, por tus adulterios, por tus homicidios, por tus engaños, por tus codicias. Dios ha pagado el precio. ¿Crees en Él? ¿Crees que pagó el precio por ti? Humíllate ante el Señor. Humíllate, clama a Él perdón y misericordia y mira a Cristo como el gran Salvador que es. Y tendrás vida eterna. Tendremos muchas oportunidades, amados hermanos, cuando tengamos una conciencia constante de la misión que tenemos como pueblo suyo. Eso va a pasar. Se van a abrir oportunidades. No podrás decir nunca más, es que yo no sé qué misión voy a hacer en esta tierra. No, Dios te la ha dicho claramente. El asunto es, ¿qué vas a hacer para obedecerle? ¿Qué vas a hacer para obedecerle? Conclusiones y aplicaciones, 3 cosas. Primero, amados hermanos, es importantísimo, es vital la oración para cumplir la misión que nos ha dado Dios. Oración pública y oración privada. No pretendas vivir una vida de fe sin ella. Sin la oración, especialmente la privada que vemos en este texto. Porque la oración es como el aliento al cuerpo, esa respiración constante. Si estás cansado en tu servicio al Señor, ora clamando energía para seguir. Si estás desanimado de tu misión, ora pidiendo nuevas fuerzas. Si ves que no hay mucho fruto de tu trabajo en el Señor visiblemente, ora confiando en el obrar de Dios. Si hay reconocimientos públicos de tu labor, ora para ser guardado de todo orgullo. Si hay críticas malévolas o comentarios negativos, ora para librarte de la autocompasión y la queja. Ora, 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 para que cumplas la misión que Dios te ha dado. Pero no olvides tampoco, y es en segundo lugar, en segunda aplicación, el propósito de la misión. No te distraigas por la fama. Es engañosa, es aparente. O por la muchedumbre, o porque la multitud te aclama. No busques esos reconocimientos. No te distraigas de la misión, porque Dios es soberano y Él se encargará de la promoción de su palabra. Él se encargará. Nuestra diligencia es hacer todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para cumplir el llamamiento santo de testificar de su evangelio y de su reino. Esa es nuestra tarea. No te distraigas de ese propósito. Anunciar al mundo la verdad de Cristo. Y en tercer lugar, no olvides, no descuides, no te excuses de predicar. Porque a todos nos ha llamado el Señor a hacerlo. A predicar y predicar especialmente el evangelio de Jesucristo que ya hemos mencionado. Y hazlo confiando en el poder de Dios, porque Dios usará su palabra predicada, que al abrir tus labios la anuncies, para trabajar en los corazones. Y amigo que me escuchas, que estás aquí y te das cuenta que no tienes una vida de oración, o son oraciones superfluas,
oraciones enseñadas, porque a uno le han enseñado a orar y repetir cosas. Si te das cuenta que esas son tus oraciones, vanas, repetitivas, egoístas, no muy frecuentes o quizás nulas, te digo que no busques a Jesús por sus milagros. No busques a Jesús por lo que te llame a ti la atención para satisfacer tus deleites que son temporales. Este cuerpo va a pasar. Tu casa va a pasar. Tu trabajo va a pasar. Todo en este mundo es pasajero. Solo Cristo y la relación con Cristo permanece eternamente. No busques a Cristo por beneficios terrenales porque te decepcionarás. Y eso también te va a decepcionar. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de pensar de esa manera. Sé consciente de tu propia indignidad. Sé consciente de tu ignorancia, de tu pecado recurrente de autoconfianza. Eso es vanidad. Y confía en Cristo. Confiesa ese pecado que es contra Dios y contra el cielo. Rechaza esa vida de autogobierno y de autopromoción y de autovoluntad. Y ven en Cristo. ¿Y sabes qué vas a encontrar en Cristo? El gozo de la vida que Dios dirige, que el Dios sabio salva, que el Dios eterno redime y rescata. Y esa esperanza es mucho más duradera, mucha más duradera. Solo así serás salvo, solo así en Cristo tendrás vida eterna. Amén. Vamos a orar. Santo eres tú, oh Dios, creador de cielos y tierra. Gracias por el pan que ha sido tu palabra, un alimento que nuestra alma necesita. Muchas veces no somos conscientes, oh Dios, de lo que nosotros necesitamos, porque vemos de una manera muy aparente, andamos como ciegos, confiando en nuestros propios instintos o sabiduría. Pero tu sabiduría, Señor, es perfecta, es sin pecado. Ayúdanos, oh Dios, a esta congregación a seguir la misión que tú nos has encomendado, a cumplirla, con una oración cada vez más ferviente. Haz de nosotros una iglesia de oración, firme y fuerte. Ayúdanos a tener constantemente momentos privados de oración, para evitar la hipocresía, para que tengamos un ministerio saludable, fuerte y firme. Ayúdanos a interceder unos por otros, a amarnos y reflejarlo en oración real y constante. No sean vanas repeticiones, no sea el anuncio público de cuánto oro, que sea ese corazón humilde en lo secreto con su Dios, y eso se reflejará en una iglesia saludable. Haz esta obra tan poderosa de tu Espíritu en esta tu iglesia, que hoy anhela y desea servirte más y más en la oración. Y es por eso que confesamos delante de ti, oh Señor, nuestra condición. Confesamos nuestra falta de oración. Porque no te hemos puesto en primer lugar a pesar de que hemos afirmado ser cristianos. Porque nuestros días son organizados de tal manera que enredamos en tantas cosas y olvidamos que nuestras fuerzas, primeras, segundas, terceras y hasta últimas, deben ser en ti. Haz de nuestras vidas oraciones constantes. Oraciones que puedan ser leídas, vividas. Porque esto lo pedimos confiando en tu voluntad. También que de nosotros una iglesia que no pierda el enfoque de nuestra misión. Que si podemos servir a través de alimentos, de acompañamiento y de ayuda, sea la demostración de amor y compasión de Cristo Jesús y traer la palabra de verdad que necesita todo aquel que está sin ti. Y que nosotros al recibir alimentos y sustento podamos decir, oh Dios, tú sustentas nuestra familia, para que te adoremos más, para que estemos agradecidos, para que participemos con otros que también necesitan. Y ayúdenos a poner toda diligencia de nuestra parte, a crecer en el entendimiento del Evangelio para predicarlo con más frecuencia y mejor. Ayúdanos a entender la condición del hombre y poder expresar adecuadamente, pero también entender la obra del Evangelio de Jesucristo, su obediencia, su justicia, la sustitución,
la obra por el cual trae a los pecadores y que confiemos en el poder que tu Espíritu Santo traerá al darle vida a los que están en muerte. Oh Señor, esta es una iglesia que viva en el Espíritu, para gloria de ti mismo. Amén. Amén. El Señor bendiga a su iglesia, traiga salvación y santidad. Hermano.